Probablemente puedas pasar horas enteras sin perder concentración revisando tus redes sociales, pero ¿qué me dices de emplear media hora diaria para comenzar un nuevo proyecto? ¿Por qué es tan difícil y cómo hacer que sea fácil? La respuesta es la dopamina. Pasar horas enteras sin perder concentración revisando tus redes sociales, mirando televisión o jugando videojuegos no requiere ningún esfuerzo. Es fácil y en cierta medida nos produce placer. Si nos pagaran por realizar estas actividades que no requieren prácticamente ningún esfuerzo, todos seríamos millonarios. Pero la realidad es que es difícil obtener beneficios de esas actividades que nos producen tanto placer. A pesar de que sabes que emplear tu tiempo en otras actividades como hacer ejercicio o leer van a traer beneficios mayores a tu vida, sigues prefiriendo ver televisión, jugar videojuegos o permanecer horas en redes sociales. En cierta medida, esto no es del todo tu culpa, es culpa de tu cerebro. El cerebro es perezoso y la ley del menor esfuerzo es su ley favorita. De hecho, el cerebro mismo inventó esta ley. A este le encanta y se deleita produciendo dopamina, que es una sustancia que origina cierta intensidad de placer dependiendo de la acción que se ejecute. La dopamina se activa en cierta proporción cuando comemos nuestra hamburguesa favorita y en otra proporción muy distinta cuando tenemos un orgasmo. Bueno, el caso no es que la dopamina sea nuestra enemiga o nuestra amiga. El caso es que la dopamina se puede convertir tanto en nuestra aliada como en nuestra peor pesadilla. De hecho, esta sustancia se convierte en nuestra peor pesadilla cuando le damos rienda suelta, es decir, cuando le damos gusto a nuestro cerebro de obtener placer momento tras momento. Nombrando un caso extremo, esto ocurre por ejemplo con los drogadictos. Estas personas, dominadas por sus compulsiones, ceden el control total a su cerebro y esto programa su biología para recibir placer todo el tiempo. Y de hecho, cuando no lo obtiene, su propia química se vuelve en contra de ellos y esto hace que comiencen a experimentar el famoso síndrome de abstinencia. Esto que acabo de mencionar es el extremo de la balanza, pero déjame decirte que todos corremos el riesgo de caer en estos extremos en cierta medida. Por ejemplo, las redes sociales pueden llegar a ser tan adictivas que si dejamos de revisarlas por unas horas, podemos sufrir de cierta forma este síndrome de abstinencia. Esto se debe a que cuando realizas una acción repetitiva por cierto periodo de tiempo, si no estoy mal son 23 días, lo conviertes en un hábito. Esto ocurre debido a que tu cerebro se va configurando conforme a esta acción o acciones que realizas repetidamente, y esto hace que se genere una red neuronal programada en piloto automático en función de esta acción o acciones que realizas. De hecho, todos tenemos hábitos, ya sea que los hagamos de modo consciente o inconsciente, y de hecho, de estos hábitos dependen muchos factores de nuestra vida. Si queremos obtener éxito, debemos crear hábitos de cierta naturaleza, y si no tenemos el control de esos hábitos, es muy probable que nunca alcancemos nada importante. Si comparas los hábitos de una persona rica con los de una persona pobre, créeme que vas a encontrar diferencias abismales. Pero lo cierto es que no todo el mundo tiene la capacidad de crear hábitos que lo enriquezcan, pues como lo dije al principio del video, la mayoría de personas son esclavas de la dopamina barata. La dopamina barata es toda actividad que origina placer sin producir ningún beneficio a nuestra vida. Pero bueno, no estoy sugiriendo que revisar las redes sociales, ver televisión o jugar videojuegos sean de por sí dopamina barata. Tú los conviertes en dopamina barata cuando inviertes la mayor parte de tu tiempo en estas y otras actividades que si bien pueden ser una buena alternativa de distracción o relajamiento, por otro lado si no las manejas en las proporciones adecuadas se pueden convertir en vicios muy tóxicos y estos vicios sí son dopamina barata. La buena noticia es que gracias a la voluntad de la que he hablado en otros videos, podemos reprogramar y reconectar nuestra red neuronal en función de nuestro bienestar, formando nuevos hábitos que nos acerquen a la realización de lo que queremos. Es decir, podemos convertir esta dopamina barata en lo que realmente debería ser, deseos menores que deben estar subordinados a la realización del deseo más grande. Por otro lado, esta dopamina también se puede producir con otro tipo de acciones. Es decir que nuestras acciones o las acciones que empleamos para alcanzar lo que sea que queramos en la vida deben producirnos placer en cierta proporción.
Y si logramos esto, estaríamos produciendo la misma dopamina, pero dirigida a nuestro bienestar. Y quienes logran esto tienen el éxito asegurado. Pero de hecho esto no es tan fácil. Si no puedes subordinar esta dopamina barata, que básicamente son estos deseos menores que están compuestos de una naturaleza de placer momentáneo, no podrás obtener el gran placer de alcanzar tus deseos más profundos. ¿Qué vale más para ti? Esto solo lo sabes tú. Además de obtener placer en la ejecución de actividades que nos darán bienestar, existen varias opciones para tener un control sobre este compuesto que produce nuestro cerebro llamado dopamina. Una de estas opciones, que de hecho es la menos recomendada, es eliminar de raíz todas estas distracciones o deseos menores que imposibilitan la realización del deseo más grande. Es decir, si eres compulsivo con tus redes sociales, podrías dejar de revisarlas por un día entero o más, y así de igual forma con tus otros deseos menores. Pero yo pienso que este es un extremo que no es necesario tocar. De hecho, la estrategia más recomendada no es eliminar esta considerada dopamina barata, sino transformarla manejándola en las proporciones adecuadas. Es decir, luego de que realices las actividades que tú consideras que te acercarán a la realización de tus objetivos, puedes darte estos espacios de dispersión como un premio o recompensa a tu arduo trabajo del día, o como lo dije anteriormente, reducir el consumo de tus deseos menores. Por ejemplo, imaginemos que eres un escritor o escritora y debes escribir 3 hojas por día. Puedes manejarlo de la siguiente forma. Si generalmente revisas tus redes sociales cada 2 o 5 minutos, puedes proponerte a revisarlas cada vez que termines una hoja. Esto hará que tu enfoque y concentración estén mejor dirigidas, por lo menos hasta que termines la primera hoja. Otra opción es que revises tus redes cuando termines 2 hojas, pero la más adecuada sería que las revisaras después de terminar las 3 hojas. Este solo fue un ejemplo para que dimensiones que tienes la capacidad de controlar tus impulsos o deseos menores de un modo consciente en función de tu deseo más grande. Esto quiere decir que puedes formar distintos hábitos y reconfigurar tus redes neuronales en función de tus deseos mayores a tu antojo, y esto con el poder de la voluntad.